Vamos a hablar hoy. Hermanos desde Chile, bendiciones. Vamos a hablar sobre un tema en específico, súper importante, que en el reino de Dios es de alta estima, y es la generosidad. La generosidad. Digamos que la generosidad es cómo funciona el sistema económico del reino de Dios. Así funciona en el cielo las cosas, por decirlo así. Y yo recuerdo que estaba recién buscando de Dios y Dios me dio un trabajo y yo sentía esta necesidad de honrar a Dios con mi dinero. Y al final le pregunté así a Dios como despreocupadamente, ¿qué hago con mi dinero? ¿Qué se supone que, para qué es solo esto? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con estas ganancias? Porque reconocía que lo que Dios me había dado tenía algo que ver. Sobre todo porque Dios ya me había venido hablando pues desde atrás con un personaje de la Biblia, que era Abraham. Y Dios le dice algo a Abraham, muy importante. Vamos a leer. Eso está en Génesis 12. Y le dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así es, Génesis 12, del versículo 1 al versículo 3. Y yo decía, ok, el propósito de Abraham, por ejemplo, no era como que Dios siempre le diera aquí, aquí y aquí, sino que al final en el versículo 3 dice, por medio de ti bendeciré a toda la tierra. Y no solo se refería como al tema material, sino que más adelante iba a cumplir una promesa que era pues Jesús, que Él era la bendición para toda la tierra. De hecho, de eso hablaba el pasaje en sí. Sin embargo, durante toda la historia de Abraham pasaban cosas muy particulares. Él abandonó su tierra, se fue con su primo, con un pariente que se llamaba Lot, y luego pasó a Egipto y en Egipto se encontró con que lo iban a matar o le tenía miedo al hombre y dio a su mujer por hermana y la gente como que iba a tener cosas con ella y al final no pasó eso, gracias a Dios, pero salió de Egipto con más riquezas y luego estaba tan lleno de riquezas que le dijo a Lot, Lot, no podemos no podemos crecer más. Y esto es un principio fundamental para el crecimiento. Cuando hay dos con gran capacidad, lo mejor es separarse para crecer más. En ese sentido. También en el sentido económico. Y eso pasó. Luego Lot se fue a una tierra que parecía ser muy bendecida, Sodoma y Gomorra, y luego Abraham se fue a la parte de Canaán que parecía desértica, y Dios bendijo a Abraham de manera sobrenatural. Sobrenatural. Yo estaba muy fascinado por esta historia. Yo decía, uff, así es el Dios de Abraham. Y luego yo veía gente que tenía cosas como inmerecidas, hablaba con gente de Ubers que salían cosas de la nada. Y yo decía, un momento, este es el Dios de Abraham también. Dios no ha cambiado. Qué interesante, qué interesante. Y luego indagué un poquito más porque Dios me llevó como a tener estas prácticas como dar la décima parte, comenzar a dar a los pobres, ayudar al de la esquina, comprarle un mercado a alguien. Y yo decía, ¿de dónde salen todas estas cosas? ¿Esto es lo que debemos hacer o no? Y llegué a un podcast
Este podcast cambió mi vida para bien. En el podcast había un personaje que era ingeniero. Él era ingeniero y ganaba muchísimo. En Estados Unidos como ingeniero uno gana demasiada plata, demasiada, es impresionante. Y él decía, no, yo era también un cristiano común y corriente, en el podcast el personaje, y yo hacía pues mi diezmo y estas cosas, y mi meta era construir riquezas y riquezas tras riquezas para asegurar mi futuro. Yo creo que comenzó a invertir aquí, comenzó a invertir allá, comenzó a tener otro emprendimiento, 2 emprendimientos, 3 emprendimientos, y lo que él hacía era guardar y guardar y guardar el dinero para asegurar su futuro. Y luego en este podcast entra otro personaje que también era como brutalmente lleno de dinero, pero él pensaba de manera contraria. Decía, yo no soy como un ahorrador compulsivo, sino que quiero vivir ya las cosas. Entonces, apenas tenga la capacidad de hacer algo, voy a utilizar ese dinero para viajar, para tener carros, para tener motos, para tener todas las cosas que me hacen sentir cómodo, para tener una casa, para tener 2 casas y una hacienda y tener un lugar de vacaciones y un yate y un carro y pasar la vida así. Y los dos fueron a un máster en una universidad súper prestigiosa en Estados Unidos, y los dos eran cristianos, los dos hacían lo mismo, como que daban el diezmo. Y se encontraron con una materia en esa universidad, se me va el nombre, no sé si es Oxford o otra, era Harvard, sí. En Harvard tomaron una clase sobre el manejo del dinero según Dios, y una materia de créditos, como lo que llamamos aquí en Colombia relleno, pero para ellos no era relleno, lo estaban tomando algo en serio. Y vieron que Dios no pedía solo la 10ª parte. Y se pegaron fuerte contra una pared, un ahorrador compulsivo y alguien que quería las cosas rápido. Como que ellos dijeron, llevamos haciendo toda la vida esto de dar la 10ª parte porque eso es lo que nos enseñaron, pero nos encontramos con que en la Biblia había algo totalmente distinto. Se encontraban con pasajes que gente lo daba todo por Dios. Es más, también yo leía Hechos, capítulo 2, 3, 4, donde la gente daba todo lo que tenía. Un pasaje, creo que en esa sección de la Biblia, dice que las personas daban sus casas y sus posesiones al servicio de los apóstoles para repartirlos entre los necesitados de la iglesia. O sea, daban su propia casa. ¿Ustedes se imaginan hacer eso hoy en día? Es casi como que la gente lo percibe algo inconcebible. Pero eso sucedía en ese tiempo. Y creo que esas cosas arden mucho en el corazón de Dios, arden mucho en algunos de los cristianos hoy en día, que esa gente apenas conocieron la verdadera bendición que es Jesús, daban sus bendiciones para los demás, y así también se hacían partícipes de la bendición de Abraham. A través de ellos iban a bendecir todas las familias de la tierra. La iglesia comenzó a ser como Cristo. Y bueno, y pasajes así ardían hartísimo en mi corazón. Estos muchachos encontraron pasajes así y les parecía inconcebible porque ellos querían riquezas, querían pensionarse a los 30 años y cosas así de ese estilo. Bueno, volviendo a Abraham. A Abraham le pasó algo muy similar. Más adelante, en el capítulo 14, Abraham iba a rescatar a Lot. Se desató una guerra terrible en Padán Aram, que es como esa sección del mundo antiguo conocido, donde quedaban todas las naciones antiguas, y se enfrentaron un montón de gente
reyes contra reyes, haciéndose pues con las posesiones de los demás. Y un siervo le dice a Abraham como, oye, es que no solo están conquistando, sino que también se llevaron a tu pariente Lot con ellos y las mujeres y las posesiones. Al ver a Abraham esto, convocó 300 y pico de personas adiestradas para rescatar a Lot y triunfaron. Imagínense, era Abraham y esos 300 hombres contra 5 reyes, 5 naciones. Y triunfó. Triunfó. ¡Qué locura! Pero lo que más me impactó fue lo siguiente. Voy a leer Génesis 14, versículo 17. O no sé si alguien me quiere ayudar a leer. Génesis 14, versículo 17. En adelante. ¿Alguien se anima? Sí, 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 ya lo estoy buscando. 14, 17, 50. Reina Valera. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Bueno, buenas noches para todos. Génesis 14, 17 dice, sí. Sí. Bueno, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, bueno, qué nombre, Kedorlaomer y de los reyes, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Continúo? Sí. Sí, por favor, sigue. Hasta el versículo 24. Listo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré. De todo lo que es tuyo, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Gracias, Melissa. Recapitulemos. Abraham termina su lucha contra esos reyes en el Valle de los Reyes. Y salen dos personajes, el rey de Sodoma y el rey de Salem. Uno de ellos lo bendice y le da más cosas. Curiosamente, por casualidad de la Biblia, le da pan y vino, que pues aquí también compartimos la comunión, ¿no? Y no solo al ver esto, Abraham le comienza a separar una décima parte de sus ganancias a este rey. Y luego se fija que el rey de Sodoma le estaba ofreciendo cosas de esta vida. Le dijo, no, tú dame a la gente y quédate con las posesiones y estas cosas. Y lo que responde Abraham es que nadie diga que tú me hiciste rico. No quiero nada para mí, salvo los que los jóvenes ya han comido y los que me ayudaron tomen pues su parte. Bueno, digamos que Abraham comenzó a ser generoso desde Génesis capítulo 14, mucho antes de que existiera la ley de Moisés, donde se estipula este tema
de separar la 10ª parte, Abraham ya lo estaba haciendo. Y lo había hecho con un rey sacerdote, que es claramente una representación de Jesús. Pero más adelante, Dios se le presenta a Abraham, le cambia el nombre a Abraham, intenta tener un hijo que es Ismael, que no es el hijo de la promesa, y luego termina más adelante teniendo a Isaac. Y en el capítulo 22 más o menos, Dios le va a pedir a Abraham algo muy importante, y es: dame el hijo que te prometí. Pero Abraham conocía tan bien a Dios que sabía que Dios lo iba a resucitar de los muertos, aun si él iba a entregar su promesa. Y pasaba algo en ese pasaje muy interesante, una sombra. El hijo llevó unos palos de madera, quería subir un monte y le preguntó al papá: ¿y el sacrificio? Y Abraham dijo: el sacrificio lo proveerá Dios. ¿Se les hace familiar? Pero esto es lo más importante. No solo Abraham comenzó con la 10ª parte, sino que llegó hasta Génesis 22 con algo más profundo. De la generosidad de su corazón, el padre dio al hijo. Dio todo lo que tenía, lo más importante para él. Abraham fue tan generoso con Dios que no solo honró a Melquisedec, sino que le dio su todo, por lo que había vivido 99 años y casi que con las uñas creyendo cuándo voy a tener mi hijo. Fue generoso y entregó a su único hijo, bueno, el de la promesa. Al final de ese capítulo se le aparece el ángel de Dios y le dice: no lo hagas, y se le aparece el sacrificio a cambio, y bueno, ahí Abraham hace el sacrificio. Y es una representación vívida de lo que son las buenas noticias, con la generosidad. Y esto lo van a repetir personas más adelante. Por ejemplo, Ana, que era la mamá de Samuel. ¿Cuántos días y noches la señora estuviera ahí al frente del templo rogándole a Dios por un hijo? Y le hizo una promesa a Dios. Le dijo: déjame ser mamá. Déjame ser mamá. Y si tú me das este hijo, yo te lo voy a dar a ti. Y pasó un tiempo, y así también pasó con Ana. De lo único que pidió, fue lo único que devolvió. Y más adelante en los evangelios, Jesús se iba a encontrar con una persona. Y es muy interesante que Jesús hiciera esta acción. Es de las pocas veces que los evangelios mencionan que Jesús se paró a contemplar algo. Lucas 21, del 1 al 4. No sé si alguien más me quiere ayudar a leer, o lo leo yo, o si lo lee Mar, o alguien quiere leer Lucas 21, del 1 al 4. Buenas noches. Hola, Dorian. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Yo puedo leer ¿Sí? Lucas 21, del 1 al 4. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Gracias. Nuevamente, hubo un ejemplo en los evangelios donde una persona se iba a detener, que es Jesús, iba a ver algo agradable a sus ojos,
que una señora de su pobreza daba todo lo que tenía. Y la Biblia sí es muy consistente. Les comencé a contar desde Génesis 14, que es uno de los primeros capítulos de la Biblia, hasta el Evangelio de Lucas y algunos ejemplos de Hechos de los Apóstoles. La generosidad es lo que espera Dios. Desde aplicar este principio, que es separar una décima parte, hasta darlo todo de uno. Y es un principio de reino. A eso se le llama sembrar en el reino. Es parte de la madurez. De hecho, eso está escrito en Gálatas. Dice que el que siembra con generosidad, que coseche con generosidad, ¿no? Bueno, digamos que esta es la manera en la que Dios quiere que operemos con el dinero, con nuestras posesiones, con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es muy fácil confiar en las cosas materiales. Es muy fácil confiar en las posesiones. Entonces, como para resumir, podemos extraer principios bíblicos como separar cierta porción de nuestras ganancias a Dios, a dar mucho más, que es lo que se espera de nosotros. Y hay muchas mentiras que uno se puede creer en el camino, como hay gente que lo hace por una transaccionalidad, o lo que llaman pactos, y dice el pensamiento como: no lo hagas, Dios no es un genio de la lámpara, no siembres, mejor dárselo a alguien que sí lo necesite, tu corazón no está recto, solo piensas en ti mismo, no recibirás nada de vuelta, sembrar es pagar para Dios, y muchas otras cosas así. Y la Biblia refuta una y otra vez todas estas clases de pensamiento, también porque vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que la gente se roba el dinero. Pero de eso hablamos después, más tarde en esta conversación. Por ejemplo, hay pasajes que atacan directamente este tipo de pensamientos, como Filipenses 4:17, que dice Pablo a los filipenses que reciban su recompensa por su bondad, porque los filipenses habían sido muy generosos con Pablo. Esto es una ofrenda, paréntesis, sacrificio, fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Filipenses 4, del 17 al 18. También en Hebreos 13:16, otra vez Pablo va a agradecer la generosidad. Bueno, el autor de Hebreos también va a agradecer. No se olviden de hacer el bien y de contribuir al necesitado de la iglesia como una expresión de fraternidad, porque tales sacrificios son siempre agradables a Dios. Luego en 2 Corintios 9 al 6 va a volver a tomar el tema de la generosidad y dice que Dios provee para que tengamos todo lo necesario y toda buena obra abunde entre ustedes. El que suple la semilla, Dios, al que siembra también le suplirá para que coma. Aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una gran abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos y en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Así que el dar es un servicio sagrado, según esta escritura, es una acción de agradecimiento a Dios, abundante agradecimiento a Dios. Es para todos los creyentes, para que todos los creyentes vean. ¿Cuál es ese pasaje? Pregunta Santiago. Eso es 2 Corintios 2, 2 Corintios 9, 8 en adelante. Esa es. Si quieren, lo escriben por ahí para que todos sepan. 2 Corintios 9, 8.
9:8, 9:8. 9:8. Así que funciona algo así. Dios me da, uno recibe, luego uno da y uno recibe más y luego se completa el círculo. Entonces, doy, la persona recibe, recibo más de Dios y doy más y va aumentando, 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 aumentando. Tanto así que los ciclos de hasta pobreza se rompen, se rompen. Porque, a ver, el enemigo o Satanás también se cuelga del dinero para estancar a las personas en la pobreza. Y Dios, Jesús, que encarnó, reflejó el reino de los cielos aquí en la tierra, multiplicando las cosas en el nombre de su Padre. Y agradeciendo, siempre que se habla de multiplicación, Jesús agradecía mucho, agradecía. Pasaba en todos los milagros que Jesús multiplicaba algo, antes de multiplicarlo siempre agradecía al Padre y eso daba pie a que se multiplicaran las cosas. Entonces, él de alguna otra forma estaba haciendo como un veredicto aquí en la tierra, como miren, en mi casa no existe tal cosa como la pobreza. Y siempre multiplicaba las cosas y las cosas así fluían. Así que así se funciona. Y es también una prueba para nosotros el sembrar. Porque amamos el dinero, amamos sentirnos seguros, amamos sentirnos de alguna forma resguardados o con la seguridad de que si me pasa algo voy a tener algo para suplir si algo. Y la Biblia no tiene esa perspectiva. Pueden ser consejos sabios, pero la Biblia realmente da otras advertencias y otros estímulos diferentes para pensar sobre el dinero. Les voy a leer Lucas 12. Y en Lucas 12 está la parábola que me rompió la cabeza acerca de la generosidad y de el tema del dinero. Voy a leer Lucas 12, por si lo quieren escribir. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tanto que se atropellaban unas a las otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puertas cerradas se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de muerte tiene el poder de echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temer. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. De hecho, el que tiene contado aún los cabellos de su cabeza, No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Y más adelante en el versículo 13 va a hablar de lo que cambió mi perspectiva. Al principio de mi caminar, yo estaba dando la 10ª parte, porque eso era lo cristiano que hacer y este tema, pero realmente no, lo hacía sin entendimiento, lo hacía porque era una práctica y así se hacían las cosas. Y no solo eso, sino que estaba siendo tacaño. Creo que a veces podemos dar mucho más de lo que creemos que podemos dar, porque nos hacemos preguntas incorrectas. Y yo estaba almacenando mucho porque mi seguridad estaba en ahorrar, ¿no? Pero Dios acaba de decir aquí que yo valgo mucho más que gorriones, porque me voy a preocupar por eso. Y dio esta parábola. Dijo, uno de entre la multitud le pidió,
Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, respondió Jesús, ¿quién me nombró juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Si quieren escribirlo en el chat, memoríceselo, grábeselo acá. La vida de una persona, ¿cuál era? Lucas 12, del 13 al 21. Del 13 al 21. Lucas 12, del 13 al 21. Les vuelvo a leer. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo donde almacenar mi cosecha. Así que se puso a pensar, 18. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré uno más grande, donde puedan almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía. Estoy leyendo aquí los comentarios. Sí. Diré, alma mía. O pongan el nombre de cada uno ahí. Diré, Juan Felipe, ya tienes bastantes cosas buenas, guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio. ¿Cómo? Necio. Dios le dijo que era un necio ese tipo de personas. En la versión en inglés dice como tonto o tardo, como por no decir estúpido, pero básicamente esa palabra significa todas las anteriores. Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Y finaliza. Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Y luego dice, no se preocupen por nada, por su vida. ¿Qué comerán? Ni por su cuerpo. ¿Cómo se vestirán? La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén en el granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quiénes de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás, por las cosas materiales? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así Dios viste la hierba hoy en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. Pensar en estas cosas solo es un tormento. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero su Padre sabe lo que ustedes necesitan. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad de mi Padre darles el reino. En este contexto está hablando de las cosas materiales. Vendan sus bienes, dénselos a los pobres, provean de bolsas a los que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, porque donde está su tesoro, estará también su corazón. Jesús atacaba la avaricia y la tacañez de manera directa y no le daba la razón ni al uno ni al otro. Básicamente, ni la tacañez ni la avaricia hacen parte del reino de Dios. No hacen parte de
lo que hacen los cristianos, no por ejemplo los cristianos de la Biblia, no para los filipenses, no para la gente de los hebreos, ni siquiera los romanos, o a todos los agradecimientos de los corintios que le hace Pablo, ni siquiera para la gente de la iglesia en Jerusalén en Hechos capítulo 2 al capítulo 4, no era su estilo de vida, no vivían así. ¿Por qué entonces nosotros hemos de vivir de esa manera? Esta gente entendió las palabras de Jesús y recordaban, oiga, sí, los pájaros no se preocupan por esto, aquello, porque yo sí, porque yo debería estar preocupado por todas estas cosas. Hasta a veces hacemos cosas religiosas por obtener algo del cielo, donde esta enseñanza de generosidad se tergiversa para hacer una transacción. Y les digo, eso es totalmente maligno. Es más, al final de esta sesión vamos a hacer un ejercicio donde podemos orar por ustedes porque Dios libere de cualquier opresión sus finanzas. Es algo que tengo en el corazón hacer. Pero por ahora, esto es la perspectiva de Jesús sobre el dinero. Esto es lo que Él decía sobre el dinero cuando vio a la viuda y cuando vio a la gente más rica en Israel. Básicamente, Él sabía que si uno daba de lo que tiene uno, en esta vida y en la próxima, iba a tener mucho más. Es una forma de despojarse del amor al dinero. Es una forma de decirle, no dependo, puedo dar libremente. Soy libre para dar. Ese es el mensaje de Jesús. Soy tan libre que puedo dar. Y ustedes se pueden poner a pensar, bueno, es que a duras penas llego al final de mes y ¿cómo voy a dar si no tengo que dar? Bueno, es muy fácil. A veces le pedimos permiso al banco, a la billetera, para hacer las cosas del reino. Y no deberíamos pedirle permiso al amor del dinero para hacer las cosas del reino, sino a Dios, que es el rey de la generosidad. El que da el pan y el vino, Abraham, o el que da su cuerpo y su sangre, Jesús. Entonces, lo voy a leer. Es un proverbio, de hecho. Proverbio 11, del 24 al 25. Santiago dice, Dios creó que este es un pasaje que es, entre más tienes, menos eres. No estoy seguro de ese pasaje, pero voy a leer este proverbio por ahora. Santiago, gracias. Dice, el que da en abundancia. Proverbios 11, ¿qué? 11 del 24 al 25. Esto es lo que dice. El que da en abundancia recibe más de lo que dio. ¿Cómo es eso posible? Es contrario. ¿Cómo que yo voy a recibir más de lo que doy? Estoy dando todo lo que tengo. Dios dio todo lo que era y tuvo ahora una iglesia, más de lo que Él pudo haber imaginado. Pero el que es tacaño termina en pobreza. El que es generoso prosperará. El que da a otros, a sí mismo se enriquece. Pesado, porque es un pensamiento distinto, porque nos han enseñado a enriquecete, invierte en esto, en aquello. Luego Dios dice que esos son como los tontos. Y este proverbio nos dice, no, entre más des, más rico eres. Y yo descubrí todas estas cosas. Y decía, bueno, esto tiene que servir. Yo le voy a creer a Dios. Y creo que pasé del piso al techo. Dije, ok, vamos a ser generosos. Ya no voy a dar más el diezmo, voy a dar más. Y recuerdo que sí, esta es otra versión. En Reina Valera creo que está así. Recuerdo que yo hice una oración como,
Dios, ¿cuánto doy? ¿Cuánto puedo dar? Y Dios me corrigió, es como, mira, la pregunta no es cuánto tienes que dar, sino cuánto es lo mínimo que necesitas para vivir. El resto es para dar. Yo entendí, ok, entonces hice mis cuentas como esto es lo que necesito para subsistir. Y me sobraba, entonces decía como, uff, genial, Dios me está cambiando la mentalidad, como la pregunta es, tengo tanta capacidad para ser generoso que no me estoy dando cuenta. Así que me dio una suma en el corazón y di ese dinero, sin esperar nada a cambio. Pero se estaba cumpliendo el proverbio, como que estaba dando en abundancia y estaba recibiendo en abundancia. Y así pasó, yo tranquilo me fui a dormir y recuerdo que luego me enfermé, luego estuve en una como despedida de año de la empresa, no pude ir por la enfermedad, pero así de la nada me gané una rifa a la que yo ni siquiera asistí y la suma fue generosa. Y yo dije, esto funciona. Esto funciona y yo le comenzaba a comentar a mis amigos como comiencen a ser generosos porque Dios los va a abundar, Dios quiere abundarlos, den sin capricho, den porque les van a quitar el poder a Satanás de ser avariciosos, de ser también tacaños, no se queden en esta vida sin poder dar generosamente. Y comencé a ver amigos que no tenían ni un solo peso y de lo poco que tenían, de la pobreza que tenían, como dice el versículo, daban y a la siguiente semana tenían para todo el mes. Entonces, ellos comenzaron a hacer esto y dijeron, Dios me está proveyendo. Hasta una mujer que quería irse de misiones a Centroamérica dijo, Dios, yo no tengo para ir. Yo no tengo para ir, esto es todo lo que tengo. Pero si es tu voluntad, tú envíame. Y dio toda su pobreza y se fue de misiones en avión, pagado, hasta ese lugar. Así que Dios responde a sus principios. Dios responde como sabe cuando alguien no ama el dinero. Porque la gente que ama el dinero es tacaña y es avariciosa. No le gusta dar. No le gusta dar, cero. No son generosos. Y eso es lo que se espera de cada uno de nosotros. Y hay que cambiar la postura del corazón. Hay que sentarse y decir, ¿estoy dando de lo que me sobra o estoy dando generosamente? Es el ejemplo de Caín y Abel. Abel, que representaba un mejor sacrificio como Jesús, y Caín, que está dando de lo que le sobraba, ¿cierto? Luego Jesús iba a decir que él era un profeta, porque él estaba diciendo, él me estaba representando a mí, él está dando el mejor sacrificio que la humanidad pudo recibir, y lo mataron por dar algo que agradaba a Dios. De hecho, en Corintios 9, 2 Corintios 9, creo que es, Dios dice que Dios ama al dador alegre. O sea, ustedes imagínense, porque es un momento súper íntimo de todo lo que ustedes tienen, entregárselo a Dios y en ese momento saber que Dios me está amando. En ese momento saber que todo el amor de Dios, no solo a través de su Hijo en la cruz, sino Él está siendo un dador alegre. Lo amo. Ustedes imagínense esa realidad, donde fueran tan sensibles al Espíritu Santo que se quebranten por ser generosos. Porque Dios los ama tanto por hacer justicia. Justicia aquí en la tierra. Porque la palabra asociada en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento para justicia, se refiere muchas veces al término económico, como hagan justicia entre ustedes, entre los pobres, no solo como los derechos, sino
Si usted tiene la capacidad para hacerle bien a alguien, ¿por qué se la retiene? ¿Por qué se la retiene? Entonces sí, digamos que de alguna otra forma, en el reino de Dios, la semilla, la generosidad, es la manera de crecer en riquezas físicas, espirituales. Aunque suene contradictorio, porque uno pues ha vivido de manera de CDT, como que me den el 12% anual cuando Dios nos da el 100 por 1. Hagan las matemáticas a ver quién les da más. Entonces háganlo, es como una semilla. Tal vez no han escuchado de el dinero no crece en los árboles para que no sean pues perezosos, y sí, no sean perezosos, pero en este caso, de alguna otra forma, de lo que siembran ustedes van a cosechar. De lo mucho que den, de lo mucho van a cosechar. De lo poco que den, lo poco van a cosechar. Y así va a ser. Y ese árbol va a crecer en el tiempo. Y su generosidad se va a ver enriquecida en el tiempo también. Así que el que no tenga para dar y diga, no tengo nada para dar, de su pobreza dé. Si usted tiene para un arroz con huevito esta noche, déle arroz con huevito a alguien más, alguien que esté en la misma necesidad que usted. Y si alguien tiene una casa súper gigante, mire lo que usted necesita y del resto a la iglesia, a los pobres también. Confórmese con lo poco y con lo mucho. Y al hacer todas estas cosas, en serio, se van a eliminar el amor al dinero, o mamón, que lo llama la Biblia, y muchas otras cosas. Hay muchos espíritus malignos que roban el dinero. Jueces 6, si quieren leer Jueces 6, es un ejemplo claro de cómo las naciones y reyes de otras provincias cercanas a Canaán venían y les quitaban la cosecha, lo que comían Israel, y se los quedaban para ellos. Deberíamos leerlo, ya que estamos. Jueces 6. Esperen, busco bien el pasaje. Es el capítulo 6. Ya, lo encontré. ¿Alguien quiere ayudar a leer o lo leo yo? Jueces 6, versículo 1. Jueces 1 al 6. Jueces capítulo 6. ¿Cómo? Perdón. Gresham levanta la mano. Ah, adelante. Dice que sí, chicas, lo leo yo. Ok, ahorita empiezo. Jueces 6, llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Medián por 7 años. Y la mano de Medián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas
y los hijos de Oriente contra ellos huían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Y ellos, en sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así hacían a la tierra para devastarla. De modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Medián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Si Y quieres cuando los hasta hijos de ahí. Israel... Ok, Gracias. Miren, Mamón, el amor al dinero y estas personas que le hacían daño a Israel, virtualmente, de alguna forma, hoy en día son los espíritus malignos. De hecho, cada vez que ustedes lean plaga de langostas o como langostas, siempre es una referencia a espíritus malignos. Alrededor de la Biblia es como un patrón. Ustedes como que comienzan a entender a qué se refieren los autores bíblicos cuando dicen langostas o plaga de langostas o cosas así. Entonces, hoy en día, cosas como estas pueden estar pasando sobre muchas vidas que empobrecen a la gente. Pues los temas como, llegó al fin de mes con lo justo y necesario, casi que no me alcanza para el arriendo, hoy no tengo ni para pagar. Y son todas estas cosas que uno dice como, se está cumpliendo la Biblia, ¿cómo así que se quedan sin qué comer, no tienen provisión, no tienen lugar donde cosechar, no prospera su emprendimiento? Entonces también hay una guerra espiritual sobre nuestras finanzas. Y hay que entender eso. Hay que entender que entre más nos sujetemos a esas cosas, más nos van a pasar estas cosas que preferimos evitar. Bueno, vamos a como envolver todo para ir finalizando. Vamos a hablar de cómo hacer esto. Entonces, desde la 10ª parte hasta la generosidad, hasta el sacrificio de Cristo. ¿Qué hacemos los cristianos? Sí, buenas noches. De hecho, gracias Daniel, es la iglesia de Macedonia que tiene una gran generosidad con Pablo. Es otro ejemplo de generosidad, donde ellos no se quedaron cortos, sino que en realidad, siendo pobres, dieron demasiado a Pablo de lo que tenían. De hecho, Tito fue el que hizo esa encomienda. Y ahí Pablo explica que Cristo, siendo el rey rico que era, se empobreció a sí mismo, volviéndose hombre, y entregó sus riquezas a nosotros los pobres. Y se está refiriendo en temas de generosidad, que él fue generoso hasta con su sangre. Así que nosotros deberíamos hacer lo mismo, mínimamente con los temas materiales. Eso está en 2 Corintios 8. Gracias Daniel por recordarlo. Entonces, que si damos el diezmo, que si no damos el diezmo y estas cosas. Miren, vamos a extraer el principio bíblico. Separe una parte para Dios. Comience con el 10%. No lo vamos a practicar como los judíos lo practicaban, porque ni siquiera ellos daban el 10%. Daban el 10% de todo lo que tenían. Eso es como un impuesto del 21% a todas las personas del momento. O sea, era el 10% de todo, no solo de su dinero, de todo. Imagínense que hoy les cobraran el 10% de todo. Algo así. Entonces, realmente no dan el 10%, dan como el 21% anual. Entonces, beneficios, muchísimos. Si ustedes comienzan a separar lo que es de Dios y lo dan sobre todo a la familia de la fe, como lo habíamos leído en Hebreos, como ser generosos con la familia de la fe,
ustedes van a comenzar a ver cómo el amor al dinero pierde su fuerza en ustedes. Como el devorador o todos estos personajes que leímos en Jueces 6 comienzan a ser ahuyentados. Van a ver cómo ya no se les va el dinero en despilfarrarlo, por decirlo así, en cosas que antes lo hacían o en suscripciones que ni siquiera utilizan, porque lo están enfocando con un propósito. Y no solo para ustedes mismos y para consumo de sí mismo, sino para el reino de Dios aquí en la tierra o la embajada de Dios. Entonces, no lo hacemos como los judíos lo hacían, pero los beneficios de comenzar a separar una décima parte son muchísimos. Listo, digamos que ese es el suelo. Vamos a comenzar a practicarlo así, desde ahí, y poquito a poquito vamos aumentando, hasta llegar al techo, que sería la ofrenda o el ser generosos. El ser generosos es lo que se espera de todo cristiano, y lo mínimo es el diezmo. Y ya lo leímmo, el que mucho da, mucho abunda, el que siembra mucho, mucho cosecha, y es para el bien, para que Dios nos dé, nosotros demos más y recibamos más y demos más, y así sucesivamente, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, hasta que dejemos esta tierra sin bienes, pero en el cielo tesoros inagotables. Ustedes no se imaginan cuán ricos van a ser en el cielo y en el reino de Dios aquí en la tierra cuando Él venga a establecerlo. Muchísimo, muchísimo. A veces literalmente lo más espiritual que pueden hacer es gastarle el almuerzo a un hermano en necesidad. Y no sabe cuánto está acumulando usted en el cielo. Así usted tuviera, así esa fuera su comida para usted y se la dé a alguien más, usted ya está haciendo algo inmenso en el reino de Dios. Sí, y tengamos esa mentalidad. Tengamos la mentalidad del rey David, que cuando vio que el tabernáculo de Dios estaba en una zona, dijo: yo no voy a ofrecer holocaustos, sacrificios que no me cuesten nada, sino que lo compraré todo por su justo precio. Tengamos esa clase de corazón para esto. Bueno, ¿qué más decirles acerca de este tema? Siempre, siempre pregúntese si en serio está dando lo mejor a Dios. Porque en un momento de estos pasa lo que está escrito en Malaquías 3:10, que Él va a dar bendición hasta que sobreabunde en medio de nosotros y que Él abra las compuertas de los cielos, con el propósito de que usted pueda dar mucho más de lo que tiene. Y obviamente pregúntele a Dios si es pan para comer o sustento para usted o semilla para dar, porque así lo leímos. Dios da la semilla, pero también da lo de comer. No se vuelva como el primogénito en Lucas capítulo 15, que era un esclavo, pero era hijo, pero tenía una mentalidad de esclavo y decía: Padre, tú nunca me has dado nada, ni siquiera un carnerito para disfrutar con mis amigos. Yo solo he dado y no tengo nada para mí. Y lo que le responde el rey es: hijo, todo lo que yo tengo, todo. Y en esa parábola el rey es Dios. Todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Se imaginan? O sea, lo pueden creer como: tengo un papá que lo tiene todo y todo lo que tiene él es mío. Solo piénsenlo así y van a salir de creer que uno puede ser pobre, porque tenemos un papá demasiado generoso, demasiado capaz. Así que no seamos como él tampoco, no seamos como ese joven que ni siquiera le pidió a su papá un carnerito para sus amigos. Si usted sabe que tiene un cumpleaños cerca, su papá tiene lo que
puedas disponer para ese cumpleaños, por ejemplo. Él tiene todas las cosas, todas las cosas. Y esto es algo demasiado práctico, demasiado práctico. Lo podemos llevar a la práctica ahora mismo. Bueno, antes de poner la actividad, me gustaría que si alguien aquí tiene alguna pregunta, que la ponga en el chat, que alce la mano, que abre el micrófono, que charlemos. Eso primero, sobre el tema del dinero, y hablamos y resolvemos todas sus dudas. Gracias por toda su atención, por los que participaron en el chat. Veo muchas buenas cosas, un buen recibimiento. Gracias a todos por su atención.